Hola experts, Paraguay aumenta sus tarifas de electricidad para la minería de criptomonedas. Eso quiere decir que, por ejemplo, el Bitcoin ha sido, digamos, acusado de alguna forma de que consume mucha electricidad. Ha sido visto de esa forma, consume mucha electricidad y entonces la gente paga mucho por la electricidad y no solamente que la gente paga, sino que el país donde se esté minando paga más o tiene que producir más electricidad para eh, tener a los bitcoins dentro de su país, a los bitcoiners, a las granjas de minería. Entonces tienen que gastar más electricidad y no le queda electricidad para cosas más básicas como para colegios, para hospitales, para cosas más básicas, no queda electricidad. Entonces todo lo consume la granja de minería de Bitcoin. Por eso es que Paraguay aumenta sus tarifas de electricidad para la minería de criptomonedas, porque si quieres minar más, tienes que pagar más para que puedas sustentar la industria eléctrica de un país, por ejemplo Paraguay. Y así han hecho en muchos países también. Por ejemplo, en Venezuela la electricidad es gratis, pero si tú estás minando criptomonedas, tú tienes que declararlo. Y si estás minando, te, la electricidad te la pueden cobrar. Te pueden cobrar la electricidad de minería si tú estás minando a gran escala. Tienes una granja de minería o tienes unos cuantos adminers, incluso unos cuantos adminers, dos, tres adminers, incluso un adminer tienes que declararlo. Si tienes varios adminers, ya ellos dicen, ok, tienes uno, ok, puedes minar. Pero si tienes varios, tienes casi una granja, entonces ahí sí tienes que pagar por la electricidad. Porque la industria eléctrica no está hecha para la minería de Bitcoin, sino para los servicios básicos del país. En el mundo de la minería de criptomonedas, dos de las variables más importantes son las condiciones climáticas y el costo de la electricidad. Es por esto que los proyectos de minería en ocasiones orbitan hacia países que tengan climas apropiados para las instalaciones de criptomonedas. Por ejemplo, lugares con bajas temperaturas y a países que tengan bajo costo de electricidad, que es el insumo principal de la industria de la minería. Tiene que tener baja temperatura para que los equipos puedan no sufran tanto la usabilidad. Entonces, en vez de usar tanto aire acondicionado, por ejemplo, en un país como Qatar, donde hace tanto calor, no se debe minar tanta criptomoneda, porque a menos que tengan aires acondicionados a full para que sustenten a esos equipos y entonces puedan tener, por eso que, por ejemplo, los data centers, ahí en Qatar, data centers deben haber muy poco, deben haber, pero no tanto. Lo que deben haber data centers es en Europa, en Estados Unidos, en el norte del mundo, en Rusia, en China, donde hace frío. Y tienen, digamos, además que te hace frío, tienen mejores instalaciones. En Qatar tienen muy buenas instalaciones, pero deben tener gastan mucha electricidad para tener un data center. Deben tenerlo, pero gastan mucho más electricidad que en países más fríos. Así, países de América Latina como Argentina y Paraguay se perfilan como candidatos importantes para ese negocio. Sin embargo, los gobiernos vienen tomando nota de esto y legislando esta actividad. Paraguay recientemente es un caso de esto, ya que el organismo que maneja la regulación de energía eléctrica en ese país decretó que habrá tarifas diferenciales para la actividad del minado. Por ejemplo, en los data centers, en los VPS, son los servidores que tú compras online, los alquilas para montar páginas web. Muchos data centers no permiten la minería de criptomonedas porque gasta mucha electricidad y se calientan mucho los equipos y se dañan más rápido. Porque la minería es usar el equipo para sacarle el máximo provecho, máximo procesamiento. Entonces el procesador pone a la computadora a procesar más rápido, con más
fuerza y se calienta más la computadora y los componentes de la computadora se dañan más rápido. Entonces los data centers no permiten los VPS, los servidores online que te venden online, no te permite que instales sistemas de minería. Tú puedes tener una computadora, cualquier computadora, y minar, por ejemplo, Monero que se mina fácilmente desde una computadora normal. Se puede minar con el CPU o con la GPU, es decir, con la tarjeta, con el procesador o con la tarjeta gráfica, de las dos formas. Entonces, puedes minarlo, pero no te permiten, te bloquean el servicio si te descubren que estás minando esas criptomonedas. Por eso es que ahí se ve que se está gastando mucha electricidad. Y los gobiernos no están dispuestos a tomar ese riesgo de que se consuma todo en Bitcoin y los hospitales, las clínicas y los colegios no tengan electricidad para funcionar. Según la resolución número 46.984 de la ANDE, Administración Nacional de Electricidad, los mineros de criptomonedas tendrán que pagar tarifas, esto es de Paraguay, tarifas entre el 6% y 58% superiores a las establecidas. Si bien la ley no apunta necesariamente a los mineros, los mismos se ven afectados, ya que la ley marca que el tarifario diferenciado impactará a actividades de alto consumo, entre las que también se encuentran los data centers. Es decir, que los data centers que te ofrecen servicio en la nube, te ofrecen un VPS, un servidor privado virtual o un servidor normal. Entonces, también van a estar en este renglón de pagar más. Los aumentos irán en función de los niveles de tensión de 220 kilovatios, 66 kilovatios o 23 kilovatios. Así, los mineros tendrán que pagar un incremento en la tarifa eléctrica de 26% para el abastecimiento de la línea de 220 kilowatts, 36% en la línea de 66 kilowatts, 41% se utiliza la de 23 kilowatts. Pero si el minero de Bitcoin utiliza la línea de 23 kilowatts de la ANDE, el aumento será de 58%. Respecto a lo que se considera horarios pico de consumo, según la letra de la resolución de enero, febrero y diciembre, los consumos que se efectúan de lunes a sábado durante el horario de punta de carga, comprende de las 12 a las 16 y entre las 6, es decir, las 18, que es las 6 de la tarde, a las 22, que son las 10 de la noche, será considerado como tal, mientras que en marzo, abril, octubre y noviembre el horario es de 1 pm a 3 pm y entre las 6 pm y las 10 pm. Los meses de mayo a septiembre se consideran de punta de carga entre las 5 pm y las 9 pm, debido a que son los meses más fríos del año. Desde Andes explicaron que la razón detrás de la medida es reservar la disponibilidad de la potencia eléctrica para sectores más relacionados a la producción tradicional. Finalmente, el presidente de Andes anunció que visitará con su equipo a los diputados para solicitarles que acepten el veto del Poder Ejecutivo a la ley de criptomonedas que se rechazó en el Senado. Vamos a explicar a los diputados para que acepten el veto, principalmente porque en ese proyecto de ley se pretende imponer una tarifa insuficiente que, si se aplica, todos nosotros estaríamos subsidiando el consumo de energía eléctrica de este tipo de actividades, explicó Félix Sosa. El Ejecutivo aseguró que el 15% por encima de la tarifa actual es insuficiente para cubrir todos los gastos de la ANDE. Es decir, no quieren cobrar poco, quieren cobrar suficiente para que puedan los hospitales, como dicen aquí más arriba, las industrias básicas,
puedan subsistir mejor, en vez de darle todo a una minería de Bitcoin. Pero por ejemplo, si esto fuese El Salvador, que el Bitcoin es una moneda legal, entonces es otra cosa. Todo estaría para el Bitcoin. Pero en las criptomonedas en Paraguay no están tan arraigadas como en El Salvador. No son unas monedas legales, no son monedas legalizadas, pues. Pero no es que son ilegales tampoco, sino que no son monedas de curso legal. Entonces, experts, así que vamos a usar la tecnología y la electricidad en buena medida. Así que experts, nos vemos, den like, comenten, suscríbanse, compartan y denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un video. Nos vemos, experts.